Bueno, y ya en la recta final de esta temporada de Tu Corazón y el Dinero, y hoy tenemos un episodio donde vamos a responder las preguntas que tú has enviado. Yo espero que la tuya esté aquí, Chacho. Parece que han puesto atención a todos los episodios porque han mandado muy buenas preguntas. Y quiero hacerte, pues, entonces la primera. Dice esta persona que si pudiera comprar, si es sabio, comprar un inmueble cuando esa persona está en un país donde hay una alta inflación, por ejemplo, Argentina. Sí, lamentablemente cuando ocurren episodios de inflación alta en un país, hay pocos lugares donde uno pueda refugiarse. Pero definitivamente si uno se puede refugiar en un activo real, como un inmueble, como un apartamento, una vivienda, un terreno, hasta un vehículo, si la inflación es muy alta y no puedo conseguir una moneda dura como el dólar o como el euro, en el cual también puedo refugiarme, pues hasta compro un vehículo y lo puedo conservar por un tiempo y luego venderlo, porque eso me garantizaría quizás un mayor valor o una estabilidad de mi dinero más en el tiempo. Vuelvo y digo, lamentablemente a veces es difícil refugiarse en países como estos porque quizás no hay disponibilidad de moneda dura, porque en momentos inflacionarios hay una alta demanda por moneda dura, entonces la moneda dura desaparece del mercado o está muy, muy alta su precio. Y también en ocasiones no tenemos tampoco el dinero de comprar un inmueble y tendríamos que endeudarnos. Entonces, típicamente los préstamos también están muy altos, a tasas de interés muy altas. Entonces, se forma una especie de encierro. Estoy entre la espada y la pared. Sí. Entre la espada y la pared. Pero el principio es, si tengo el efectivo, si tienes algún dinero, trata de invertirlo en algún bien real, que no sea perecedero como el alimento, pero algún bien real o en alguna acción. Yo puedo invertir vía la bolsa de valores en acciones de empresas. O puedo identificar algún tipo de instrumento del gobierno o de empresas denominado en dólares, quizás de deuda, donde yo pueda poner mi dinero y donde yo pueda entonces mantener ahí cierta estabilidad. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la práctica del trading. Esta persona nos pregunta si es sabio incluso tomar de sus recursos e invertir en un curso para aprender a hacer trading y luego dedicarse a eso. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo mis reservas con la práctica del trading. Pienso que tiene cierta validez si es una práctica del trading si yo practico el trading y lo visto de inversión. La diferencia entre trading e inversión es que el trading básicamente observa las fluctuaciones en los precios de los activos financieros, o sea, de las acciones en las bolsas de valores, de los bonos y de otros instrumentos. Observa las fluctuaciones y trata de entonces aprovecharse de esos movimientos de comprar y vender tratando de hacer ganancias. En el día a día, el trading se convierte casi en una práctica de apuesta. Claro que uno observa ciertos indicadores, cierta historia, ciertos movimientos y uno especula, bueno, esto va a pasar, esto va a suceder y yo entonces invierto en aquello que yo creo, como hago una apuesta, que va a ganar. Entonces a mí me parece que eso no es del todo sabio, que no creo que sea una buena inversión de los recursos porque estamos participando en una actividad que es absolutamente especulativa. Sí. Ahora, cuando digo que se puede vestir de inversión, es que yo aprenda no solamente a tradear, como dicen los técnicos, sino a invertir. Ahora la inversión lo que hace es que no observa simplemente los movimientos de los activos, sino que observa los fundamentos de las empresas en las que yo voy a invertir. Bueno, voy a invertir en Apple porque tiene una marca extraordinariamente valiosa. Cada vez que saca un producto es un hit y tiene una historia, una trayectoria de éxitos que me garantiza que va a tener una estabilidad en el futuro. Entonces yo invierto por los fundamentos de esa empresa, por su creatividad, por su valor de marca, por las innovaciones que tiene, por las patentes que ha registrado, por los mercados que alcanza, por su porcentaje de participación o de penetración de los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, si yo puedo hacer trading, pero combinado con inversión, eso sería una mejor práctica. Entonces, el invertir en un curso, bueno, es formación, pero esa formación tómala y aliméntala con otros elementos de tal manera que te alejes
del trading pura y simple, que para mí es una práctica más especulativa que de inversión. Correcto. Bueno, tenemos una tercera pregunta. Dice esta persona que ha escuchado nuestros podcasts acerca de la generosidad, que entiende que Dios nos ha llamado a ser generosos. Pero un familiar le ha pedido que lo ayude con un préstamo, pero ese familiar no ha manejado bien sus recursos. Entonces, esta persona pregunta si está bien que ella o él tome un préstamo para resolverle el problema a ese familiar que no ha sido un buen mayordomo. ¿Hay algunos principios, algo a tomar en cuenta en caso de que lo vaya a hacer? A veces son hijos, a veces son padres que nos piden esa ayuda, un hermano querido. Una situación difícil, pero ¿qué hacer? Sí. Bueno, esta pregunta puede tener varios aspectos, varios puntos a considerar. En primer lugar, tenemos que partir del hecho de que sí debemos ser sensibles a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Eso es, en principio, como lo que puedo decir, debemos estar atentos a las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Eso es lo primero. Lo segundo es que debemos estar prestos a ayudar esas necesidades, siempre y cuando nuestra ayuda no refuerce un patrón disfuncional o de mal manejo en la otra persona. Pongamos que ese manejo de esa persona no ha sido en el ámbito financiero, sino que es una persona adicta a las drogas. Y esa persona me pide dinero para ciertas necesidades, supuestamente, pero yo sé que lo va a gastar en drogas. Yo estaría entonces apoyando su vicio y su problema y no lo estoy ayudando a salir de ahí. Claro. Lo que esa persona necesita en ese momento es no tener dinero para que aprenda la lección, por así decirlo. Yo sentarme quizás con él y decirle, mira, yo sé que tú tienes ciertas necesidades, pero yo pienso que por tu historia, por lo que te ha pasado, tú debes tomar ciertas decisiones drásticas en tu vida y quizás esa es la mejor ayuda que puedo prestar. Entonces, aunque yo debo ser sensible a las necesidades, debo estar dispuesto a ayudar, yo tengo que garantizar o cerciorarme de que mi ayuda no daña en lugar de ayudar. O sea, que mi ayuda no daña. Porque hay ayudas que dañan, hay ayudas que refuerzan patrones, lamentablemente, que son penosos en el futuro. Entonces, eso en segundo lugar. En tercer lugar, en este caso, cuando yo no he hablado con mi familiar y mi familiar me ha pedido dinero en el pasado, me ha dicho ayúdame, yo le he ayudado y demás, y yo ahora he tomado una nueva decisión de que yo voy a tener una nueva postura de rigidez, o más que de rigidez, de cierta cuidado al momento de ayudar, yo debo sentarme con mi familiar y decirle, mira, yo lamento lo que te está pasando, pues yo he decidido esto y le explico las razones. Tú has tenido un patrón de malos manejos. Si tú no sufres las consecuencias de tus malos manejos, tú nunca vas a aprender, nunca vas a crecer. ¿Hasta dónde yo voy a llegar? Y yo puedo entonces llegar y hacerle darle una última ayuda y decirle, esta es la última vez que yo incurro en este tipo de ayuda hacia ti por este tipo de motivos. De tal manera que la persona se sienta ayudada, confrontada a la misma vez. En este caso en particular, si yo me veo en la obligación de tomar un préstamo para ayudar a una persona, en principio me parece incorrecto. Si yo no tengo los recursos para ayudarlo, yo debo decirle no puedo. No puedo, claro. Ahora, si yo voy a tomar un préstamo para ayudar a esa persona, yo debo ser capaz de cubrir yo ese préstamo en caso de que esa persona no me cumpla a mí. Exacto. Porque yo conozco personas que toman préstamos para dárselo a otros, el otro no contando con que los otros le paguen y ellos mismos no pueden pagar, entonces caen en el incumplimiento. Claro. Y eso es inaceptable. Entonces, si yo tengo que verme en la necesidad de tomar un préstamo para ayudar a otro, yo tendría entonces que ser capaz yo de proveer para pagar ese préstamo y responder yo en caso de que ese otro no cumpla. Entonces, bajo esas condiciones, podría ser una última vez advirtiéndole a la persona que esto no va a ser un patrón que voy a continuar en el futuro. Sí, muy bueno. Así que Dios le dé sabiduría. Sí. Dice esta persona, ¿cómo darme cuenta de que el dinero es un ídolo silencioso en mi vida? Bueno, si yo estoy dispuesto a pecar para conseguirlo, a mentir en mi declaración de impuestos, a no decirle a mi cónyuge que gasté tal cosa y lo gasté, si yo no puedo estar contento aunque no tenga ciertas cosas, o sea, cuando el no tener cosas que me gustan afectan mi gozo y afectan mi estabilidad emocional y yo me pongo irritable porque no tengo lo que quiero,
el dinero pues ha ocupado un lugar o está ocupando un lugar que no debería ocupar en mi corazón. De la misma manera, cuando tengo algo bonito, elegante, que Dios me proveyó, que yo pude obtener, y eso entonces me lleva a querer ostentar frente a otros eso que tengo. Pueden ser unos lentes, puede ser un celular, puede ser un auto, puede ser una ropa o unas vacaciones que me di. Yo quiero que los otros sepan y vean dónde yo vivo, lo bien que me va. Cuando yo tengo deseo de ostentar es porque yo estoy derivando del dinero identidad y valor. Y eso es una forma de manifestar idolatría. Pero a la misma vez, cuando yo envidio lo que los otros tienen y me resiento por lo que los otros tienen, también eso es una manera de manifestar idolatría en mi corazón. O cuando al otro le va bien y yo me resiento, no porque envidio lo que tiene, sino porque me debería ir a mí. Es un tipo de envidia también. O sea que todos esos elementos, o sea, cuando yo estoy dispuesto a pecar, cuando el dinero me lleva a ostentarlo, cuando me lleva a envidiarlo, cuando quiero que los otros vean, ese tipo de cosas son una indicación de que el dinero ocupa un lugar que no debe en mi corazón. Y sobre todo, el deseo de más, de más, de más. Cuando yo siempre quiero tener más y nunca estoy satisfecho con lo que tengo y no tengo en mí un corazón y una actitud de gratitud regular en mi vida, hay quizás una avaricia, una idolatría en mi corazón. Bueno, ahí le has dado varios puntos a pensar. Que se evalúe. Qué bueno, para evaluarse. Ok, alguien que vio el episodio de las tarjetas de crédito pregunta, si yo tengo ahorros, ¿para qué yo necesito la disponibilidad que me da una tarjeta de crédito? Bueno, el ahorro yo lo invierto. En mi caso, yo no dejo mi ahorro en una cuenta corriente para pagar mis cuentas, mis balances. Aunque si yo tengo un problema en el corazón de que teniendo una tarjeta no puedo controlar los gastos, quizás lo mejor es entregar la tarjeta. Pero si yo no tengo ese problema de compra compulsiva, idolátrica en mi vida, yo puedo tomar mis ahorros, invertirlos a un rendimiento bueno vía un instrumento financiero y entonces usar la tarjeta para manejar mis gastos mensuales y cuando llegue el final del mes con mis ingresos, yo pago la tarjeta. O sea que la tarjeta bien usada es un medio de pago que me facilita la operatividad. No tiene que ser un medio de crédito. De hecho, en ese programa hablamos de que usaras la tarjeta como medio de pago, no como medio de crédito. O sea, yo creo que es una muy mala práctica financiarse vía las tarjetas de crédito. Pero el hecho de que yo tenga una tarjeta de crédito no significa que yo me voy a financiar con ella. Exacto. Yo simplemente voy a usar los días que la tarjeta me da para yo pagarle sin intereses. O sea, porque lo puedo pagar, la puedo usar y no tener que pagar intereses. Y con los beneficios que algunas de ellas dan de descuento en algunos lugares. O sea, que si esa persona no tiene un problema de compra compulsiva, yo le diría, invierte tus recursos ahorrados, sácale un rendimiento y al mismo tiempo usa los días de gracia que te da la tarjeta y no tienes que pagar intereses. Exactamente. Para una buena mayordomía, ¿verdad? Otra pregunta dice, mi esposo tiene 62 años y yo 54. ¿Es posible que podamos invertir a nuestra edad? Sí, claro. Siempre que uno tenga recursos para hacerlo, es posible invertir. Lo que yo le diría es observa bien en qué vas a invertir. Una persona de 22 años puede invertir en instrumentos de mucho más riesgo, que tienen mucho más volatilidad, acciones, por ejemplo, de empresas que tienen mucho más volatilidad, porque en caso de que su acción o su valor baje de precio, él tiene tiempo para que ese valor se recupere. Claro. Entonces, usualmente, personas de más edad, lo que se hace es que si invierten sus recursos, lo hacen en instrumentos que son mucho más estables. Pueden ser instrumentos de renta fija, como bonos gubernamentales, bonos corporativos o acciones de empresas con una muy alta calificación de riesgo, o sea, con un muy bajo riesgo. De tal manera que la estabilidad de sus ingresos de su inversión sea alta en el tiempo, una estabilidad buena, fija, por así decirlo. O sea que sí, puedo invertir independientemente de mi edad, lo que tengo que ajustar el nivel de riesgo y la volatilidad de los instrumentos en los que invierto a mi condición. Claro. En este caso, yo les recomendaría tener un portafolio, un grupo de instrumentos que sean estables en el tiempo. Exacto, muy bien. Otra pregunta dice, este padre tiene un hijo menor de edad y ese hijo quiere invertir, hacer una inversión en algún instrumento, pero es menor de edad. ¿Eso se puede? ¿Y está bien? Bueno, en algunos países se puede.
aquí en República Dominicana tiene que ser mayor de edad, 18 años hacia arriba. Lo que el padre puede hacer en países que requieren la mayoría de edad es que el padre puede abrir una cuenta a su nombre, uh-huh, pero que le dé ciertos recursos al hijo para que invierta. Uh-huh. Si está bien, bueno, depende de la motivación con la que yo le diga a mi hijo que vamos a hacer ese ejercicio. Uh-huh. Es parte, yo diría, de un entrenamiento financiero, uh-huh, de un entrenamiento en mayordomía. Yo puedo usar esta práctica como una forma de enseñarle a él, primero, la técnica de la inversión y, en segundo lugar, los principios de la mayordomía. Uh-huh. De que cuando esos rendimientos vengan, con esos rendimientos, bueno, quizá vamos a tomar una parte, vamos a aportarlo a la obra de Dios, vamos a ayudar a otros, tú te vas a quedar con esta parte, lo vamos a reinvertir. O sea que hay una forma y una manera de usar esta práctica para instruir y entrenar al hijo, uh-huh, en los principios de mayordomía y en la técnica financiera también. Buenísimo. Que es una buena enseñanza para el futuro. Claro. Esta persona pregunta, ¿qué hago cuando mis ingresos no cubren el presupuesto? Si gano 3 y gasto 6. ¿Qué puede hacer una persona en esa situación? Bueno, cuando es algo que es así, de manera fija, no que ocurrió porque recientemente mi cónyuge o yo perdí mi empleo y sucede que estamos en un déficit constante. Obviamente una persona en esas condiciones, uh-huh, si es fija, si tus ingresos son de manera regular menores a tus gastos, la persona tiene que ajustar lo que tenga que ajustar. Si tiene que cambiar de localidad de vivienda, tiene que cambiar. Si tiene que cambiar los hijos del colegio, tiene que hacerlo. Uh-huh. Si tiene que vender su vehículo, tiene que hacerlo. Si tiene que hacer lo que tenga que hacer de tal manera que su nivel de vida, sus gastos, se correspondan con su realidad económica. Uh-huh. Eso por un lado, a nivel de ajuste de gastos. Por otro lado, tiene que comenzar a, obviamente, orar, si es una persona cristiana y creyente, orar para que Dios le dé creatividad, a ver de qué manera puede aumentar sus ingresos. En el tiempo de ocio que tengo, en el tiempo libre que tengo, ¿qué puedo hacer? Puedo traducir, yo sé inglés, puedo traducir, puedo dar clases, puedo dar entrenamiento, puedo cuidar niños los sábados. ¿Qué puedo hacer? Puedo estudiar algo para obtener un mejor ingreso. Exactamente, en el futuro. Ser creativo. Y en segundo lugar también, si es una persona empleada, es algo que yo recomiendo. Si tú has sido un buen empleado, ve donde tu supervisor, uh-huh, donde tu jefe y háblale y menciónale que tú has sido una persona leal a la empresa, que tú has estado trabajando de manera incansable en los objetivos de la empresa y que tú quisieras proponer o sugerir que te hagan un ajuste salarial como forma de tú paliar los aumentos en el costo de la vida que ha tenido y etcétera, etcétera. O sea que yo creo que obviamente antes de eso, ora por eso, ora para que Dios te dé gracia, te dé favor y abra las puertas para ti. Uh-huh. Y esperar en el Señor. Exactamente. Así es. Hemos hablado de este tema, pero esta persona pregunta, para no dejarla fuera, si es más conveniente ahorrar en una cooperativa o en un banco. ¿Cuál sería la mejor forma de ahorrar? Bueno, los dos son vehículos de ahorrar. Lo que pasa es que los bancos, los vehículos de ahorro que ofrecen es básicamente cuentas de ahorro y certificados financieros o certificado de depósito, también se le llama en otros países. Es una manera muy simple. El banco no me da nada más que no sea una tasa de interés. Me paga por la cuenta de ahorro o por los certificados de depósito financiero, me paga una tasa de interés. Que usualmente ya no hace mucho sentido ahorrar en un banco, sino que mi recomendación es que se ahorre vía el mercado de capitales, uh-huh, en instrumentos de mucho mejor rendimiento y con igual estabilidad que un banco. Entonces, ahora, una cooperativa ofrece no solamente una tasa de interés por el ahorro que yo le pongo, la cooperativa también me da acceso a otros beneficios. Por ejemplo, me presta un porcentaje de mi dinero o más de lo que yo tengo ahorrado a una tasa muy favorable. O sea, las cooperativas son, como su nombre lo dice, son personas que se ponen de acuerdo de cooperar juntos para beneficiarse mutuamente de manera financiera. O sea, que la cooperativa no solamente me da una tasa de interés por el ahorro que yo le pongo, sino que también me da un beneficio de yo pertenecer a esa cooperativa y yo tengo que ver cuáles son los beneficios que otorga. Uh-huh. En ocasiones, cuando la persona ve los beneficios que otorga, recientemente yo estuve hablando con una persona que estaba ahorrando en una cooperativa y cuando él vio los beneficios que la cooperativa le estaba entregando, dijo, bueno, pero no vale tanto la pena, es mejor yo invertir estos fondos en un instrumento financiero vía mercado de capitales.
Y así lo concluimos. Pero hay cooperativas que dan muy buenos beneficios y que dan tasas y plazos que bancos no lo dan. Entonces, tiene que hacer un análisis de cuáles son los beneficios que la cooperativa ofrece para ver si vale la pena estar ahí. Entonces, eso depende. La respuesta es depende. Hay que analizar los beneficios que la cooperativa ofrece. Exacto. La última pregunta. ¿Qué opinas del leasing? Es un término que quizás no es muy usado, pero... Sí, bueno, el leasing es una especie de alquiler. Sobre todo se usa mucho para los vehículos a nivel privado, pero también las empresas lo usan para los equipos pesados que compran. Puede ser leasing de los autobuses, las maquinarias, hasta de inmuebles también. Es una especie de alquiler. El beneficio del leasing básicamente es un beneficio fiscal porque yo pongo en mis estados el pago que hago como un gasto y eso tiene un beneficio fiscal. Entonces, cuando saco los números, a veces conviene hacer un leasing y no comprar un vehículo y no comprar una maquinaria o no comprar un inmueble. Entonces, yo creo que es un buen instrumento, pero también cada quien tiene que tirar sus números para ver lo que le conviene, porque hay ocasiones en las que no conviene. O sea, uno tiene que decidir, déjame ver, yo le tiro los números a lo que es comprar este inmueble o este vehículo o esta propiedad, cuánto me sale, cuánto me cuesta financieramente, y le tiro los números al leasing, incluyendo su ahorro fiscal, y comparo cuál de las dos estrategias de comprar o hacer leasing me conviene. O sea, que eso va a depender de la situación particular de la persona o de la empresa que esté preguntando. Perfecto. Gracias, Chacho, y gracias a ustedes por enviar todas estas preguntas. Con este episodio despedimos esta temporada que titulamos Mis finanzas en el día a día. Si se te quedó algún episodio y tienes que ponerte al día, te invito a que vayas a la página, al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o a cualquier plataforma de podcast, y ahí buscas Tu Corazón y el Dinero y puedes tener todos los episodios de esta temporada. Así que nos vemos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.